Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos en nuestra meditación, explicación de las bienaventuranzas. ¿Qué dice la quinta? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados, dichosos, benditos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordiosos son los que comprenden los defectos que pueden tener los demás, los que perdonan, disculpan, ayudan. Tenemos, por ejemplo, la parábola del siervo despiadado, que no quiso perdonar. Veamos un poco qué quiere decir todo esto. Con la primera bienaventuranza queda removido del género humano el principio de la separación. Con la quinta se introduce el principio de la unión, por el cual cada miembro, como ocurre en nuestro cuerpo, siente las molestias de los demás miembros. En cuanto depende de él, procura atenuarlas y, si es posible, removerlas. La palabra misericordia, miserum cor, quiere decir sentir en el corazón las miserias del prójimo, padecer con el que padece y hacer propias las desgracias ajenas. Bienaventurados pues los misericordiosos, es decir, los que tienen un corazón bueno, tierno, lleno de compasión por el que sufre, y dan muestras de su corazón compasivo en las obras para alivio de los hermanos que padecen, según sus fuerzas y las variadas condiciones de la vida. Hay obras de misericordia corporales y espirituales. El Catecismo nos explica, hay 14 obras de misericordia, 7 corporales y 7 espirituales. Para practicar de veras la misericordia es menester que se observen 3 cosas. Debemos practicar la caridad con todos, sin exceptuar a nuestros enemigos. Debemos extenderla a cada clase de miserias. Debemos mostrarnos tiernos, risueños, puros, desinteresados. El hombre verdaderamente misericordioso lo es en todo, en sus juicios, en sus palabras, en sus acciones. Ve las miserias de los demás y las hace suyas, como si de verdad las padeciese él mismo. Como el buen samaritano, está siempre dispuesto a procurar alivio al prójimo que gime y sufre, que está pronto a pagar de su bolsillo y dar, si ocurre la ocasión, la propia vida. ¿Cuáles son los motivos por los cuales hemos de practicar estas obras de misericordia? Ninguno de aquellos que hoy están en boga, motivos humanos que cambian como cambian los hombres. El único motivo es obtener la misericordia de Dios, que considera hecho así todo lo que se hace para sus pequeñuelos y da el 100 por 1. El hecho de dar un vaso de agua fresca a un niño por amor a Cristo, es a Cristo que lo damos. Claro, hoy eliminaron el Evangelio copiándolo un poquito, porque finalmente todas las obras sociales, actuales, laicas, todas, los derechos humanos, todas bonitas palabras, pero todo es una copia del Evangelio. Pero sin el Espíritu del Evangelio eso no funciona, eso no funciona. Continuamos en esta meditación. La excelencia de la limosna es elogiada en todas las páginas de la Escritura. Nos hace semejante a Dios. ¿La hacemos según nuestras posibilidades económicas? Pensamos en socorrer a las almas del purgatorio, en consolar a los afligidos, en visitar a los enfermos, en instruir a los ignorantes, en soportar a las personas molestas, en corregir fraternalmente a los malos. No, muchas veces no lo hacemos. Entonces decía, hay 14
14 obras de misericordia. 7 corporales: dar de comer, beber, vestir a los pobres, visitar a los enfermos, los presos, etcétera. Pero también enseñar al ignorante, aconsejar al que está equivocado, rezar por vivos difuntos, perdonar las ofensas, también son obras de caridad, grande caridad, misericordia. ¿Cuáles son los ejemplos de nuestro Señor de los Santos? Porque Jesús se dignó venir a la tierra, ya lo hemos dicho, por compasión, por bondad por nosotros, por pura misericordia. Toda su vida fue una vida de misericordia y caridad. Pasó en este mundo haciendo el bien, Hechos 10:38. Curó a los enfermos, dio vida a los muertos, perdonó a los pecadores, instruyó a los ignorantes, oró por los enemigos, hizo bien a todos. El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. San Mateo 18:11. Y según la frase del profeta, la caña cascada no la quebrará, ni apagará el pábilo que aún humea. Isaías 42:3. Miremos nuestro Señor con la samaritana, con la mujer adúltera, con la Magdalena, yace en la cruz, transformado con su misericordia el corazón del buen ladrón. Cuando los discípulos querían hacer descender fuego del cielo sobre una ciudad ingrata e inhospitalaria porque había rehusado recibirle, les respondió severamente: ¿no sabéis a qué espíritu pertenecéis? El Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino para salvarlos. Lucas 9:55. Los apóstoles y todos los siervos y amigos de Jesús estuvieron como él, llenos de esta bondad, de esta misericordia para con los pobres, los desgraciados. Cuántas órdenes religiosas, institutos organizativos, cuántas obras de toda clase establecidas por ellos en la iglesia para el alivio de todas las miserias físicas y morales. Los santos como San Juan de Dios, San Pedro Nolasco, San Camilo de Lelis, Pedro Claver, Vicente de Paul, San Juan Bautista de la Sal, San Juan Bosco, Santo Cura de Ars, y las hijas de la caridad, de cuántas cosas no hicieron apoyándose en estas palabras del Evangelio. Ahora, ¿cuál es la recompensa? La recompensa de los que son misericordiosos y vienen a alcanzar misericordia. Nuestro Señor promete a los que son misericordiosos que obtendrán misericordia. Dios no se deja vencer jamás en generosidad. Un vaso de agua dado por amor suyo a un sediente será recompensado largamente. Veamos Santo Agustín lo que hace, dice Santo Agustín, lo que hace el usurero. Quiere dar lo menos posible y recibir lo más posible. Y esto hacemos también nosotros. Damos poco, recibimos mucho. Consideremos cómo crece sin medida nuestro capital. Damos las cosas temporales y recibimos las eternas. Damos la tierra y recibimos el cielo. Dios concede a los misericordiosos la gracia de la penitencia. Interesante esto. Dios concede a los misericordiosos la gracia de la penitencia y por ella el perdón de sus pecados. Esto era lo que Daniel había aconsejado a Nabucodonosor: redime con limosna sus pecados y maldades, ejercitando la misericordia con los pobres. Daniel 4:24. Queridos hermanos, aunque por desgracia uno esté en pecado, no debe dejar de hacer caridades. Es verdad que uno no tiene la cuenta abierta en el cielo, pero ayuda a abrirla. Es importante saber esto. Bien, Dios concede a los misericordiosos la gracia de la penitencia y por ahí el perdón de los pecados. El caritativo está impulsado al arrepentimiento, a la conversión, a la confesión, al bautismo y a la salvación. Entonces, el que es misericordioso obtiene misericordia. Dios es tan bueno que procurará
alivio en sus males temporales y espirituales, sobre todo cuando estén en las llamas del purgatorio. Abundan los ejemplos tomados de la Sagrada Escritura. Entonces Dios es misericordioso con los que son misericordiosos, incluso los hace más ricos. Nuestro Señor declaró que todos los actos de misericordia hechos en su nombre a los desgraciados, Él los consideraría como hechos a sí mismo. Además, aquellos a quienes habremos ayudado serán nuestros intercesores cerca de Dios. Aún acá en la tierra, los que tienen misericordia hacia sus semejantes obtienen algunas veces piedad, sea por la virtud y la bondad de espíritu ganan los corazones aún de los tristes, sea porque Dios se complace en premiarlas aún en esta vida por su consuelo y para animar a los tímidos y débiles. Dice el Espíritu Santo: la misericordia nos merece la vida, la justicia y la gloria. En Santiago 2:13. Ahora bien, nosotros obtendremos estos bienes en la misma medida que hubiéramos usado para hacer el bien a nuestro prójimo. Por contrario, Dios juzgará sin misericordia a todos aquellos que hubieran tenido un corazón duro. Recordemos la parábola del servidor despiadado para con su deudor. Entonces, queridos hermanos, tengamos misericordia con los que nos han ofendido, tengamos misericordia con los pobres, con los enfermos, con los ignorantes y también con los extraviados. La dulzura de San Francisco de Sales le valió mucho para convertir a muchos protestantes. Se dice que convirtió 72,000 protestantes, ¿sí? Entonces la dulzura es importante misericordia, dulzura, amabilidad con todos. Y cuando discuten con la gente no católica, por favor, paciencia, dulzura, cortesía, educación. Esta gente, pobre de ellos, están intoxicados, piensan dar gloria a Dios al criticar lo católico, porque hicieron pasar, por desgracia, por argumentos bíblicos, anticatólicos, palabras que no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, cuando discuten con los no católicos, dulzura, amabilidad, y además mostrarles el ejemplo de vida cristiana para ganárselos a Cristo. Entonces, Dios perdona, Dios ayuda, Dios otorga incluso la gracia y el perdón de los pecados a los que son misericordiosos. Bienaventurados, dichosos, benditos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia de Dios. Un día una persona pidió a Don Bosco que le dijera qué número debía jugar en la lotería porque necesitaba dinero. Y Don Bosco dijo 3 números: 10, 7, 14. El otro se fue corriendo. Don Bosco dijo: no, regrese, te explico. ¿Quieres ganar la lotería del cielo? Cumpla los 10 mandamientos. Frecuente los 7 sacramentos. Y cumpla las 14 obras de caridad. 14 obras de caridad, de misericordia para con Dios. Queridos hermanos, perdonar, por ejemplo, al que nos ofendió, sea de veras o sea, pensamos que el hecho de perdonar por amor de Dios, obtenemos una misericordia muy grande, hacemos una grande caridad, como si hubiéramos dado miles y miles de limosnas. Entonces, imitemos a nuestro Señor y hagamos lo que dice. No perdemos nada, ganamos mucho. Tenga la caridad de enviar esas charlas también a sus contactos. Es misericordia. Amén.